Y hoy vamos a resaltar un poco el valor de oración. Amén. Santiago, capítulo 5, en las Sagradas Escrituras. Y quiero dar una bienvenida muy especial a mis hermanos aquí en el salón y también a quienes de una u otra forma pueden vincularse a través de las redes sociales. De una u otra forma, lo que hacemos es para la honra y la gloria de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Santiago 5:13 en adelante. Amén. La Biblia dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe sanará a quién. Amén. Y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad los unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Gloria a Dios. Hemos cantado, hemos orado. Por la gracia del Señor estamos aquí. Pueden estar sentaditos, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Y vamos a meditar en esto tan importante de el orar, el ayunar y el dedicar tiempo para buscar sosegadamente la presencia del Señor. Amén. Y es por eso que quiero que hablemos un poco acerca de la oración de fe, la oración de poder, la oración que para nosotros trasciende en grandes propósitos. Uno puede encontrar muchas citas bíblicas referenciando el valor del ayuno en el Antiguo Testamento, pero también vale la pena enfocarnos en muchos textos que hablan de ello en el Nuevo Testamento. Amén. Gloria a Dios. Bueno, voy a intentar hacer algo aquí. Permítame en un instante, si esto lo permite. Bueno, así está bien. Sed pacientes y orad. Todos nosotros hemos tenido situaciones que a veces pensamos que como que no vamos a ser capaces de soportar. Todos nosotros hemos tenido momentos en donde la angustia nos invade el corazón, ¿cierto? Todos hemos pasado por situaciones así. En algún momento, cuando sentimos eso, se levantan voces alrededor, voces de ánimo, pero también voces de oposición. Y es nuestra elección qué voces queremos oír. Amén. Alguien puede estar atravesando una situación muy fuerte y entonces otros le están diciendo, pero mire, ¿es usted para qué se desgasta tanto? Usted tanto que dice que cree en el Señor y hay voces que se oponen y en esos momentos en vez de ser bendición se vuelven prueba. A veces los que nos presionan son nuestros propios familiares. ¿Cómo así que usted que tanto que clama y mire que todavía está en ese proceso? Pero qué bueno saber que cuando estamos en el proceso del Señor, tenemos confianza. Que cuando estamos en ese proceso tomado de la mano del Señor, tenemos una esperanza segura, porque Dios responde. Viene a mi mente lo que en algún momento le dicen a uno los amigos cuando por alguna causa saben que uno está en prueba o que uno está en una dificultad.
Y ellos lo primero que dicen es, bueno, y si usted es tan consagrado y usted es tan ferviente en Dios, ¿por qué tiene que enfrentar eso tan duro? Y lo bonito es que las respuestas también están en la palabra. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, primero. Y segundo, la Biblia también dice que Él no nos permite una prueba que no podamos soportar. Y tercero, todo lo que Dios permite en nuestra vida tiene un propósito. A veces nosotros mismos nos inquietamos acerca de cuál será ese propósito, pero Dios no se equivoca. Amén. A veces vivir en ese proceso de orar y ser pacientes cuesta. Y miren lo interesante del versículo 8 y 9 del capítulo 5 de Santiago. Tened también vosotros paciencia. Nosotros cuando estamos orando solemos ser impacientes. Dios a veces nos premia y nos galardona, pero cuando hay demasiados afanes, no logramos disfrutar la bondad de Dios. Estos días estaba preocupado por alguna serie de cosas, pero Dios me dio respuesta más de lo que yo pensaba. Y no solo eso, hasta bendiciones sobreabundantes para mi esposa y para mi hijo. Yo no lo estaba esperando. Yo estaba ahora pensando, Señor, ¿y ahora yo qué hago? Pero Dios, cuando uno le es fiel, no retarda sus promesas. Lo importante es sostenernos firmes en la fe. Aquí está hablando, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. Y sobre todo por una gran razón, porque la venida del Señor se acerca. Uno a veces siente afán por la comida, por el vestido, por la salud, por la familia, por el trabajo, por el que nos dijo, por el que no nos dijo. Pero aquí está hablando de un propósito muy grande por el cual sí nos consagramos. Y es que el Señor pronto viene. Yo he sentido a veces que cuando hay letargo o adormecimiento espiritual, se habla de la venida del Señor y como que la gente tampoco reacciona. Se habla del peligro de la gran tribulación y no reaccionan. Se habla de que Jesucristo viene y no reaccionan. Se habla de que hay pruebas y que hay que enfrentarlas y como que no se reacciona. Pero qué bueno que nosotros estamos aquí en la presencia de Dios porque estamos movidos en su propósito y reaccionamos muchas veces, no como lo hacen los demás hombres en el afán de la vida, sino que muchas veces nuestra reacción es por fe y otros no lo entienden. Yo creo que hay amigos que se han dado cuenta por ahí estos días que estas luces a veces duran hasta tarde prendidas. Y algunos dirán, ¿y qué será lo que está haciendo ya encerrado? Pero hay un pueblo que sabe encerrarse con Dios. Y Dios coloca en unos el propósito y el sentir de madrugar a orar. En otros coloca el deseo de dedicarse unos días de ayuno. Y en otros coloca el propósito de dedicar unas noches de vigilia. Pero todo con el principio de lo que aquí estamos leyendo. Somos pacientes, nos afirmamos en nuestro corazón y aunque hayan muchos afanes, la prioridad, lo prioritario, lo primordial es esta razón. La venida del Señor se acerca. La venida del Señor se acerca. No podemos descuidarnos. Hay mucha tibieza espiritual. Hay algunos que quizá esperan más recibir que poder dar. Y qué bueno que nosotros nos enfoquemos en el verdadero sentido de nuestra oración. El Señor viene, el Señor viene, el Señor viene y no podemos descuidarnos. Digamos, hay poder en el nombre de Jesús. Luego cuando vienen cosas a veces nos quejamos, pero el versículo 9 nos dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros, porque es incómodo hasta uno cuando escucha las quejas de otro. A veces uno sin querer escucha muchas quejas y quizá a veces otros escuchan de uno quejas, pero ¿por qué? Aquí la palabra determina, no os quejéis unos contra otros.
para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Y hablando de lo importante de ser pacientes, orar, soportar pruebas y tener en claro cuál es nuestra corona y nuestro galardón, sigue diciendo: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. ¿Cómo le fue? No les fue fácil. Muchos tuvieron que sufrir, tuvieron que llorar, fueron puestos en escarnio público, menospreciados de los demás por decir la verdad, pero fueron pacientes, nunca desmayaron y eran constantes en la oración. Habéis oído de la paciencia de Job. Qué hombre tan paciente y tan humilde. Ese sí supo esperar. Usted y yo conocemos lo que dice Job 1, y en adelante el capítulo narra de todo lo que perdió, de todo lo que sufrió, la enfermedad que le invadió todo su cuerpo desde la coronilla de la cabeza hasta los pies, y que ya su mismo aliento era feo hasta para su propia esposa. Pero la Biblia declara que este hombre se humilló, hizo ayuno, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, pero en medio de toda su crisis y su enfermedad, la Biblia dice, no atribuyó ningún despropósito a Dios. Antes dijo, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea su nombre, y lo adoró. Cuando otros en medio de la escasez, de la angustia y de la enfermedad solo maldicen, reniegan, cuestionan, contradicen y quizá descargan su frustración sobre los más vulnerables. Pero Dios nos ha llamado a ser un pueblo diferente. Dios nos dejó como modelo de paciencia, de oración y de ejemplo de adorador al patriarca Job. Y también conocemos mediante la escritura el fin de este hombre, que Dios es muy misericordioso y compasivo y no lo dejó en la prueba. He sentido mencionar esto porque a la vida del creyente suelen llegar muchas cosas, pero cuando el creyente se sostiene como Job, se sostiene como David, se sostiene como Abraham, entonces podemos encontrar la misericordia, la compasión y la ayuda de Dios. Lo importante es insistir, persistir y nunca desistir. Eso parece que fuera frase de cajón, pero para nosotros puede ser un importante lema de avanzar. Muchos, ¿por qué no han visto la gloria de Dios? Porque no insisten, porque no persisten. Hay un hombre en la Biblia que cuando vio a los enemigos corrió hacia el profeta Samuel y llegó corriendo y dijo, ¡ay! Mirando la situación de la crisis para el pueblo. Y aunque el profeta estaba anciano y enfermo, su visión en la fe era muy clara. Y le dice, toma tu arco. Y él tomó el arco. Ahora le dice, pon tus manos sobre él. Y luego el profeta coloca las manos de él sobre las manos de aquel rey que sostenía su arco. Amén. Después le dice, ahora saca tus saetas y dispara. Y después con las saetas que tiene ahí le dice, golpea en la tierra. Y cuando él golpeó, solo golpeó 3 veces y el profeta se enojó. Y uno dice, pero ¿por qué se enoja si le está haciendo caso? Y el profeta le declara, si hubieras golpeado más veces, habrías vencido. Pero por cuanto solo lo has hecho 3 veces, entonces solo 3 veces vas a vencer y luego te van a conquistar. A veces Dios quiere que hagamos más de lo que hasta ahora ya hemos hecho. Bendito el nombre del Señor.
Entonces, si queremos gozar de la misericordia y de la compasión del Señor y de su bien y de su favor, debemos ser constantes. Amén. Porque en el Señor tenemos todo lo que necesitamos y claro está el texto con el que iniciamos. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Ve, hay gente que dice, yo no voy a ir a culto porque estoy en aflicción. Hay gente que dice que no va a culto porque está en aflicción. Cuando aquí la Biblia declara que si estoy afligido debo orar. Cuando yo estoy afligido es cuando digo, es cuando más necesito culto. Porque en medio de la oración, Dios puede sanar mi aflicción y se puede glorificar en medio de mi situación, no importa cuál difícil sea. Pero hay algunos que por la aflicción se dejan robar la bendición. Si está afligido, enfóquese en Dios y haga oración más que nunca y dedíquese para Dios. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Pero hay algunos que solo se quedan en las alegrías pasajeras de este mundo y por estar en esos deleites pasajeros, a veces dejan de buscar la presencia de Dios. Cuando aquí dice que uno de los motivos por los que nosotros cantamos y alabamos al Señor es porque tenemos alegría. Pero qué triste cuando alguien se alegra más viendo la selección Colombia que poder estar alegre en un culto sintiendo la autoridad del mensaje del Señor y cuanto más su presencia, porque estamos seguros que donde hay 2 o 3 congregados en el nombre del Señor Jesús, Él está en medio y se glorifica y responde y obra y hace cosas grandes porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y esa es la razón de nuestro canto y de nuestra alabanza y de nuestra exaltación. Hay poder en el nombre de Jesús. ¿Cómo no cantarle? ¿Cómo no alabarle? ¿Cómo no glorificarlo? En Él tenemos salud, en Él tenemos bendición, en Él tenemos vida eterna, en Él tenemos Espíritu Santo, en Él tenemos resolución a cualquier cosa, en Él tenemos inspiración también. Él es el dador de la fe. Él es el que proporciona los dones del Espíritu. Él es el que aviva en nosotros el fuego del don. Y Él también es el que reparte como Él quiere bendiciones. Digamos gloria a Dios. Tenemos razones para orar y sobre todo si está afligido, haga oración. Tenemos razones para cantar mucho y más cuando estamos alegres reconociendo la bendición del Señor. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Esto es maravilloso y aquí algunos hermanos me han acompañado a hacer eso y cuando hemos hecho eso, se ha glorificado Dios de una forma impresionante. Aleluya. Bendito el Señor Jesús. Porque la Biblia nos confirma la oración de fe salvará al enfermo. Amén. Si usted está pidiendo por alguien que está enfermo, no desmaye, siga peleando esa guerra espiritual porque Dios tiene un propósito grande. La oración de fe. Cuando dice la oración de fe, surge la pregunta por deducción. ¿Acaso hay oraciones sin fe? Bueno, hay gente que dice que cree en Dios, pero cuando tiene que declarar algo por fe no lo hace. El que no está totalmente seguro dice, pues yo voy a ir a ver si oran por mí, a ver qué pasa. Pero el que tiene fe dice, yo estoy seguro porque el Señor ha declarado en su palabra
que todo lo que pidamos en oración creyendo lo podemos recibir, y que hay género que solo sale con oración y ayuno. Y si por alguna causa hay incredulidad, entonces empezamos a pelear esa guerra de fe a través del ayuno y la oración, porque fiel es el que nos ha hablado, fiel es el que se nos ha revelado y el que nos ha hecho promesas. Dele ese aplauso a la gloria de Dios. La oración de fe salvará al enfermo. La fe debe funcionar en ambos sentidos, el que necesita y el que preside. Ejemplo, cuando Jesús estaba predicando en Jerusalén y estaba rodeado de cantidades de gentes, había un montón de hombres buscando la manera de llevar un lisiado hasta la presencia de Jesús. Y al ver que no podían pasar en medio de la gran multitud, tomaron la osadía de subirse por el techo, abrir un espacio y descolgarlo. Y la Biblia declara, al ver Jesús la fe de ellos, ni siquiera es del que iba en la camilla, de los que lo llevaban. Amén. Un dato importantísimo. Pero también está en el otro sentido. Cuando la mujer estaba a punto de tocar al Señor, ella estaba convencida y luchaba diciendo, si al menos tocar el borde de su manto, seré salva. Estaba convencida de eso. Ya no era que otros tenían fe por ella. Ahora ella estaba convencida de su proceso si tocaba el manto del Señor. Y efectivamente, cuando se acercó y logró tocarlo, Jesús se detiene y dice, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos dicen, pero ¿cómo preguntas, Señor, que quién te ha tocado si la multitud te aprieta? Y él le dice, no, es que el que me tocó lo hizo con algo diferente, porque poder salió de mí. Gloria a Dios. ¿Será que hay alguien que en esta noche puede tocar ese manto por la fe y que de la gloria del Señor fluya ese poder? Porque aquí en esta hora hay poder de Dios, hay poder del Espíritu Santo. Aleluya. Y qué bueno saber que el Dios que obró en ese lisiado por la fe de aquellos que lo llevaron es el Dios que está con nosotros. El Dios que sanó a aquella mujer por haber tocado su manto es el Dios que está con nosotros en esta hora. Es el Dios que responde. Y el Señor le levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Pero no solamente es orar, recibir la sanidad y recibir el perdón de pecados, sino que también habla de una verdadera reconciliación con Dios y con los nuestros. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Vea, hay gente que Dios no les ha dado respuestas porque no están a paz y salvo. Hay que decirlo. Viene a mi mente el caso de un hermano de otro lugar que es militar, un hombre muy disciplinado, muy esforzado, se enfocó en las cosas de Dios con gran pasión, y pasado un tiempo, él se inquietó mucho, muchísimo, porque él no recibía el Espíritu Santo aún. Y entonces, en una enseñanza, el Señor usó al que estaba predicando y dijo la frase: hay gente que usa la calidad de su vida para oprimir a los suyos. Y si no se reconcilian, no van a recibir lo que Dios quiere darles. Y ese día ese hombre quedó impactado y dijo: Dios me habló de forma directa. Él usaba su rigor, su disciplina y su calidad de vida para oprimir de alguna manera a su esposa y a sus hijos. Y esa era la causa por la que no había recibido el Espíritu Santo.
Él entiende esa palabra, Dios lo impacta con esa palabra, se acerca a su esposa, reconoce sus errores, le promete ser un hombre que la trate a ella como vaso frágil, como la Biblia dice, de darle altura. Habla con sus hijos y en ese mismo periodo de cortos días, Dios lo llenó del Espíritu Santo. Confiese su ofensa para que su oración sea eficaz. La Biblia también dice, Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios, a ese oye. Si decimos que no oye a los pecadores, no tendríamos ninguna oportunidad porque todos pecamos. Pero por eso está la nota aclaratoria en el contexto inmediato del mismo versículo. Mas si alguno es temeroso, porque el que es temeroso de Dios guardando esta palabra se aparta del pecado para glorificar a Cristo. Digamos gloria a Dios. El que es temeroso de Dios confiesa sus ofensas, se reconcilia con sus semejantes y sabe que cuando ore va a obtener eficacia. Orad los unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo. Ahí está el otro detalle. Si queremos ver la gloria de Dios manifestada en nuestras oraciones, debemos evaluar hacia adentro y considerar cómo va nuestra justicia de acuerdo al modelo que Dios nos dio. Porque aquí dice la oración eficaz del justo. Hay quienes no han podido ver la plenitud de esa gloria porque están orando sin vivir justicia. Y aquí está puntualmente diciendo que esa oración es eficaz cuando procede de aquel que se mueve en la justicia. Es lo que dice, la oración eficaz del justo puede mucho. El que es justo le da al César lo que es del César y le da a Dios lo que es de Dios. El que es justo sabe que hay que trabajar y que hay que cumplir con sus responsabilidades sociales, civiles, patrimoniales y de familia, pero que también hay que dedicar tiempo para Dios porque es justo. Dios nos da 24 horas. Lo mínimo que usted y yo podemos hacer en un día es diezmarle el tiempo. Haga la cuenta cuánto tiempo de su día le corresponde al Señor y no es suyo, es de Dios. A mí me gusta lo que la Biblia declara en Hechos de los Apóstoles. Y todos los días en el templo. Hoy hay gente que se pasa la semana entera y no aparece en el lugar de culto. Y uno dice, ¿qué diferencia hay en esos personajes de hoy con el propósito de la iglesia primitiva? Pero nosotros llevamos el legado, el mensaje y la doctrina de la iglesia primitiva y por lo tanto también debemos cultivar los mismos hábitos. Alguien que lo crea, que grite gloria a Dios. Hay que ser justos con el tiempo para Dios. Y uno puede decir, no, pero es que Dios le responde a esos de allá arriba y a los profetas y esa gente que eso tenían renombre y títulos en el Señor. Dios no hace excepción de personas. Y quiero cerrar con la siguiente expresión. Elías era un hombre sujeto a pasiones. Algunos dicen, no, es que Dios le respondió a Moisés porque era un personaje. Era un hombre común y corriente, como usted y como yo, con pasiones, con deseos, con debilidades también. No podemos olvidar lo que Pablo dice, que Dios se perfecciona en medio de nuestras debilidades. Así que aquí estamos mirando que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Elías no era un hombre allá elevado en un pedestal diferente a los demás. Era un hombre como usted
y como yo, una persona común y corriente, sujeto a pasiones como nosotros. Pero mire la diferencia. Oró fervientemente. Ahí está el secreto. Amén. Es bonito cuando uno logra desarrollar ese fervor en la oración. Fervor en la oración. Pero hay quienes les cuesta mucho, y yo no sé por qué les cuesta tanto sensibilizarse y desahogarse y llorar y deleitarse en el tiempo de la oración. Pero uno conoce de quienes hay que viven cosas, procesos, situaciones, pero cuando se dedica generosidad de tiempo, uno no siente en ellos esa sensibilidad espiritual. Si algo valora a Dios en una mujer o en un hombre, es la sensibilidad, porque la Biblia dice que un corazón contrito y humillado no desprecia el Señor, y el que tiene un corazón contrito y humillado es ese que llora en la presencia del Señor, que sabe derramar su alma, que no le importa si alguien lo critica o lo prejuzga, porque está llorando solo o en medio de los hermanos, pero ese creyente sí sabe el valor del fervor. Y Elías lo que lo hizo diferente era la manera de orar, no era otra cosa. Su manera fervorosa de orar a Dios. ¿Y qué pasó por haber orado de esa manera? No llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Pero ¿qué pasó cuando volvió a orar con el mismo fervor por causa del pueblo y testimonio del Dios vivo? Oró otra vez y el cielo dio lluvia y la tierra produjo fruto. Y el Dios que le ayudó a Elías y que respaldó al profeta de fuego es el Dios que nos acompaña y que nos direcciona todos los días hasta el final. Mire lo importante de considerar la paciencia y la oración. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Hay quienes dicen, yo mejor no lo confronto, yo mejor no le digo nada, yo solamente voy a orar por él. Pero aquí dice que más allá de orar con fervor, es necesario también esforzarnos, porque quizá alguno se haya extraviado de la verdad y le podemos hacer volver. Eso fue lo que hizo Elías con el trabajo que Dios le dio. No solamente oró y fue conocido como el profeta de fuego, sino que también fue instrumento útil en las manos de Dios para que Israel se volviera al verdadero Dios de la palabra. Estemos de pie en esta noche y démosle gracias a Dios por recordarnos estos detalles de nuestra vida cotidiana. Y yo le digo, hermana y hermano, en el nombre de Jesús, sea paciente y ore, no desmaye. Fiel es el que ha prometido estar con nosotros todos los días, y Él no retarda sus promesas. En Él tenemos todo. A veces decimos, eso es que el Señor no me quiere ayudar. Ojo con eso, nunca ni se le ocurra decirlo. Porque si alguien es benevolente, ese se llama Jesús. No es que Dios no le quiera ayudar, es que a veces lo estamos buscando, pero no con el fervor que Él lo desea. Y hemos visto en experiencias propias y de muchos hermanos que cuando la vida del creyente verdaderamente es ferviente, las respuestas no se tardan, ¿sí o no? Cuando hay fervor, la respuesta no se tarda. Estemos de pie y demos gracias a Dios. Soberano Rey de Gloria. Gracias te damos, Señor Jesucristo, por este espacio que nos ha regalado para meditar en tu palabra, para recordar lo importante de ser paciente y orar, y que esta paciencia debe estar hasta el día de tu venida, porque sabemos que para participar de los frutos es necesario trabajar primero.
Oh, querido hermano y amigo, si quieres ver la gloria de Dios, trabaja en tu espiritualidad, y una de las herramientas más poderosas es la oración. Y en este espacio de culto y de oración nos hemos enfocado en esta enseñanza. Hay gente que se está muriendo espiritualmente, y no precisamente por falta de palabra, sino por falta de deseo en la presencia de Dios a través de una genuina comunicación. No podemos dejar que nuestra alma esté ausente de esa bendición. Debemos cultivar el trabajo de la oración, y hasta hemos hecho programas visitando a las familias, incomodándolos quizá en la madrugada un poquito, con un solo objetivo: que si valoramos el tiempo de la oración, veremos a un nivel diferente la gloria del Señor. Démosle un aplauso al Rey de la Gloria que nos ha hablado esta noche, y sigamos cultivando eso tan especial que tenemos en el ejercicio de la oración y en el procurar de nuestra vida devocional y de culto. Gracias, amado Rey de la Gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermana Elcira, bien pueda, tenga la bondad y reciba la ofrenda de los santos en esta noche. Y recordando, tenemos nuestra vigilia de clausura y de bendición de acción de gracias el 7, ya que el 8, que es un día festivo, y tenemos la bendición de que nos acompañe también nuestro muy amado hermano William Hernández, quien aquí hizo un hermoso trabajo. Los hermanos lo aprecian, lo queremos mucho, y que va a ser una herramienta de bendición esa noche. Él nos va a acompañar y va a estar predicando la palabra del Señor. Y también vamos a estar insistiendo para que nuestros amigos y simpatizantes esa noche se unan a nuestra vigilia de bendición. Abrazos y bendiciones para todos en el nombre del Señor.